El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Nos metemos en el tema AFA. Y vamos a hablar largo y tendido de esto. Yo quiero dividir esto en dos partes. Una cosa es lo judicial y otra historia completamente diferente es de lo que vamos a plantear hoy acá. De lo judicial, quienes se ocupan de esto, que es el Poder Judicial, los fiscales, los jueces, sabrán qué resolver. Hay alguna causa aquí en Pilar, hay causas fuera del distrito, la mayoría, son 5 o 6. Pero yo voy a hablar de algo mucho más pomposo, de algo que es importante que se sepa. ¿Cuál es el fondo de todo esto de AFA? ¿Qué es lo que se persigue por parte de algunos? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Quiénes participan? ¿Y cuáles son las herramientas que utilizan para intentar lograr esos fines? Lo primero que hay que señalar es el objetivo. El objetivo es a rajatablas. Es principalísimo. Y es urgente desplazar a la cúpula de AFA, terminen como terminen las causas, para hacer de los clubes sociedades anónimas. Esto no es nuevo. ¿Por qué esa urgencia de hacer de clubes de fútbol sociedades anónimas? Porque se han agotado prácticamente todas las instancias y los modos en la Argentina de lavar dinero. Hay mucho dólar que lavar. Mucho. En Europa hay muchos clubes de fútbol, hechos sociedades anónimas, con propietarios y demás. Ya hay leyes que le ponen tope a ciertos desquicios que con el lavado de dinero se hicieron en clubes europeos, vienen a la Argentina. La Argentina está en pañales en esto. Quien impulsó, impulsa y lo seguirá haciendo desenfrenadamente, porque tiene muchos amigos con mucho dinero para lavar, además del propio, se llama Mauricio Macri. Es el promotor de las sociedades anónimas en el fútbol. Que vos seas hinchas de Boca Juniors, de River Plate o del Racing Club, sociedad anónima. Mañana podés ser hincha del Banco de Galicia si querés. Uy, mirá, me salió el Banco de Galicia que también está metido en esto. O por lo menos va a ser, lo vamos a nombrar hoy. Pero volviendo a retomar esto, ese es el principalísimo, digamos, objetivo. Privatizar los clubes de fútbol para lavar guita. Esto es de parte de Macri. Y por parte del gobierno del presidente Milei, le viene bien todo este escándalo, porque mientras, reitero, nos tuvieron todo el verano y parte del otoño, nos llevan hablando de este sainete de la AFA, hay temas que no se hablan. Los canales oficiales, de los cuales ya vamos a hablar, La Nación Más y el Grupo Clarín, ya vamos a ver por qué se dedican a este tema.
le hacen un favor al gobierno, ¿no? Porque es más amigable hablar del escándalo de la AFA que de lo que está pasando en la sociedad. Ahora bien, ya lo tenemos identificado a Macri porque necesita que los clubes laven guita. Podría sumarse Ritondo, que tiene 70 propiedades sin declarar. Es increíble, ¿no? Lo de Adorni es inconfesable, pero estamos hablando de 2 inmuebles de Adorni contra 70 departamentos de Ritondo sin declarar. Un escándalo. Pero volviendo al tema. Y tenemos a Milei, al cual le conviene que en los medios de difusión se hable de cualquier cosa menos de lo que la gente quiere escuchar, que es su situación, su metro cuadrado, qué le está pasando en su cotidiano vivir. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Esto por un lado. En el camino aparecen algunos arribistas que aprovechan la volada. Personas que están acostumbradas a sacarle mucho jugo a escándalos mediáticos, sobre todo en magnitudes como esta. Una gran magnitud, un gran escándalo, ¿no? De una forma que mucha gente no conoce, la mayoría de la población no conoce lo que vamos a contar. Y sobre todo los seguidores de esta gente, que son mayormente todos jovencitos, ¿no? Yo quiero decir que hace 10 años, aproximadamente, hubo un periodista, un hombre vinculado a muy buena información, llámele Exide o como quieran, que realizó un informe pormenorizado de un encumbrado dirigente político argentino. En aquel momento había muy pocos portales de internet. Lo publicó en el suyo, que era una página muy simple, muy escueta, muy básica. Todavía no había el desarrollo que hay hoy. Fue publicado por unas horas y inmediatamente desapareció ese informe. Las presiones, los aprietes, los telefonazos políticos y judiciales hicieron que ese informe desaparezca. Y oh casualidad, años después, donde mucha gente conoce ese informe, llegó a nuestras manos hace algún tiempo. No estábamos en el aire y hoy lo vamos a comentar. Dentro de este escándalo de la AFA, donde, reitero, Macri tiene la necesidad de que el fútbol sea privado para lavar guita, donde a Milei le conviene el escándalo porque mientras tanto se habla de otra cosa, aparecen, decía, los arribistas, los aprovechadores, los extorsionadores, de personas que están acostumbradas muchas veces a hacer denuncias y que posteriormente las levantan por algún hecho mágico, ¿no? Hay gente que hace años vive de esto y tiene antecedentes de esto. Pero vayamos al grano. ¿Cómo surgió, cómo nació esto de la denuncia de la denominada mansión de Pilar?
Aparece la señora Patricia Bullrich, quien es la mandamás del esquema de seguridad de nuestro país, hoy ya en el Senado, pero que sigue teniendo una fuerte influencia, con todo un relevamiento, digamos, de todo lo que pueda hacer el esquema de seguridad sobre un determinado inmueble, con vistas panorámicas, con drones, con todo lo que hacía falta, con todo el cotillón. Y ese material se lo entrega a un Babieca, sabiendo de que es un muchacho que le gustaban las cámaras, las luces, de esos que abren la heladera y sonríen, que se llama Matías Joffe. Joffe, que desconocía de esto, va corriendo a hablar con su jefe, el que le pagaba el sueldo de ñoqui, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado por la ciudad, Facundo del Gaiso, y entre los dos van a ver a la señora Carrió. Aquí comienza a formarse la herramienta, ¿no? La herramienta mediática para terminar de hacer esto un enchastre definitivo. Herramienta a la cual le convenía a Mauricio Macri, que insisto quiere el fútbol para lavar la guita, y la que le conviene a Milei para que se hable de otra cosa. Y comienza a montarse toda una estrategia. Nosotros les vamos a contar sobre este informe que recuperamos después de 10 años. Esto tiene 10 años, y tiene plena vigencia. Con un contenido que va a mostrar de que ante qué gente estamos. Ya sabemos que estamos ante un denunciante que está procesado por falsas denuncias, por inventar denuncias de situaciones de inseguridad que no existieron, donde todos los ciudadanos bonaerenses, incluso de la nación, le pagaron seguridad por un año gratis, que va a tener que pagar cuando este juicio termine, que está rumbo a ser procesado por una causa de extorsión agravada, con 13 testigos en contra, 13 testigos en contra y ninguno a favor, ¿no? 13 testigos que la mayoría no se conocen, ni se conocen entre sí. Pero vamos a hablar hoy de Elisa Carrió, la ideóloga de todo este enchastre mediático, y de por qué La Nación Más y del por qué el Grupo Clarín, porque de ahí no se sale. La Nación Más está claro porque el expresidente Mauricio Macri, el mismo que quiere lavar la guita en los clubes, la propia y la de sus amigos, parece que tiene acciones importantísimas en el canal. Estamos hablando del canal, no del diario. Pero además porque un enemigo de Tapia, que es el presidente de la AFA, el rey de la fotomulta, que está en contra de Tapia porque Tapia no le permitió poner las cámaras de la fotomulta alrededor del SEAMSE. Tapia también preside el SEAMSE. Y era el hijo de Majul trabajando entre sus empleados estrella. O sea, ¿qué más que el medio, parte interesada en que los clubes sean privados, que La Nación Más? Pero está el caso de Clarín. Vamos a contar hoy la historia que muchos saben, pero que no cuentan, de Elisa Carrió. Y no la cuentan por algo muy simple. En política normalmente no hay mucha gente
con el Tujes limpio. Y si hay algo de destacar de Carrió, es que tiene encarpetados a todos los políticos encumbrados, jueces y empresarios. Puede hacer una editorial de carpetas. Entonces le tienen miedo. ¿Cómo detonar una guerra de carpetazos si vos tenés el Tujes sucio? Entonces se callan. Hasta que aparece un boludo y boluda que no tienen inconveniente contar lo que otros no quieren contar. Esto que vamos a relatar es la historia de hasta 10 años atrás de Elisa Carrió, que muestra de cuerpo entero ante qué gente estamos viendo, haciendo denuncias, causas, que muchas veces terminan en la nada, pero que todo tiene un sentido. Reitero, esto va a traer una enorme repercusión. Pero vamos a comenzar mostrando el porqué de la relación de Elisa Carrió con el grupo Clarín. Fundamentalmente, más allá de que su primo hermano, Alejandro Carrió, es uno de los abogados preferidos del grupo. Te escuchamos. A ver, hablar de Carrió es difícil, porque lo que hay lo escribe ella. Me refiero a su vida. Uno cree que sabe mucho, y la verdad es más lo que no se sabe. ¿Por qué? Porque hay omisiones hechas a propósito respecto a su vida que vendrían a dar un poco al traste cierta aura de legitimidad democrática y de etcétera que tiene la señora Carrió. Y de moralidad. Claro, de moralidad también. Gran maestra de moral ajena. Gran jueza, mejor dicho, de moral ajena. Bien. Pero bueno, Yo quiero agregar un detalle. Busquen, googleen, revuelvan por donde quieran, van a notar un dato importante. No hay información en la web prácticamente sobre el pasado de Elisa Carrió. No hay. Parece que nació de grande. lo que falta, uno más o menos sabe O la han borrado. la cantidad de hijos que tiene, los casamientos, tiene dos casamientos, bueno, sus hijos, etcétera, etcétera. Donde se pone medio difusa la cosa, es cuando hablamos de su pertenencia como funcionaria al proceso de reorganización nacional. Sí, al gobierno de Jorge Rafael Porque ella Videla. habla de que fue fiscal de Estado, pero no da precisiones respecto a las fechas, que coinciden absolutamente con esta etapa de nuestras vidas, que le valió en algún momento un enfrentamiento con Graciela Fernández Meijide. Fernández Meijide le hizo, digamos que la puso en ese apriete, en ese apuro de tener que explicar esa pertenencia. Ella dijo, bueno, no nos arrepentimos, porque yo no sabía, porque yo era joven. El tema es que sí, muchas cosas podés no saber porque sos joven, pero cuando estás cerca no podés desconocer ciertas cosas. Correcto. Porque vuelvo a lo mismo, ella dice, yo no sabía nada. Un ciudadano de a pie puede no saber nada, pero si sos fiscal de Estado, de algo te tenés que enterar. Y si sos tan republicano y tan demócrata y tan humanista, algún pataleo mínimo, una renuncia, un algo tenés que hacer. Para pasarlo en limpio, la doctora Carrió fue fiscal de Estado, nada menos, del gobierno de la provincia del Chaco,
en plena dictadura de Jorge Rafael Videla, a través de un decreto. Tenemos el decreto ahí. Sí, por acá lo tengo, ya después te cuento. 72. Firmado por la autoridad militar de la provincia. Claro, fue fiscal de Estado en el Chaco entre el 78 y el 80. La peor etapa de la dictadura. La nombró el interventor militar Antonio Facundo Serrano durante la presidencia, durante el régimen de Jorge Rafael Videla. ¿Mediante qué documento? Luego fue secretaria del Tribunal Superior de Justicia del 80 al 83, con estatus, con nivel de juez de cámara. Cobraba, quiero decir, un cargo importante. Fue nombrada por el decreto provincial número 72 y como fiscal de Estado de la provincia juró por los estatutos del proceso de reorganización nacional. Tenía 21 años de edad, todavía no tenía su título universitario. Es decir, fue fiscal de Estado y asumió otro cargo con el rango de juez de cámara sin ser abogada. Todavía no era abogada. Correcto. Recibió ahí a los pocos meses. Llegó, ella cuenta de que la madre fue a hablar con una abogada para pedirle, porque la chica se estaba recibiendo de abogada. Y no fue así. Claro, en realidad una de sus tías estaba casada con un militar muy importante, Ormaechea, que fue el jefe del regimiento de Chaco. Es decir, el hombre más importante de la provincia, más que el gobernador. Ponele, un teniente coronel. Un teniente coronel, sí. Jefe del regimiento. Es decir, era tío de ella. Familiar del cual nunca habló. No los menciona. No los menciona porque, bueno, la que son los que intercedieron antes. Para que ella llegue Serrano, a la Fiscalía del Estado. Para darle nombramiento. Hay que decir que la familia Carrió, teniendo 2 tías, creo, casadas con militares, tenía muy buenos vínculos con la dictadura. No se hagan aquí los... Bueno, su tío era el dueño de la provincia. Claro, uno de sus tíos, claro. Tío político. Pero digo, la familia, la que encabeza Coco Carrió, que es el papá de Elisa, tenía con el hermano una estación de servicio. Ahora, eran furiosos antiperonistas. Dicen que voltearon los bustos de cuando en el 76 Coco Carrió y el hermano Yayo derribaban las estatuas de Perón, los bustos de Perón, con un tractor ahí en la tierra de ellos, en el terruño de ellos, que es Quitilipi, ahí en el Chaco. Digo, furiosos antiperonistas. Sin embargo, el peronismo les había dado una estación de servicio YPF. Ajá. O sea, una estación de servicio de bandera, que no se la daban a cualquiera. Bueno, ellos consiguieron la estación de servicio, que explotaban, y durante todo el proceso fueron los principales proveedores de combustible para los vehículos de la provincia. A ver, reitérame, por favor. Que durante el proceso, mientras duró el gobierno militar, en el Chaco, los hermanos Carrió eran los principales proveedores de combustible. Es decir, esta señora que habla de los privilegios de algunos que están en el Estado, y a veces con razón, eran los privilegiados del Estado en Chaco en plena dictadura militar. Claro, ese es un dato que Carrió siempre omite. Ajá. Y los biógrafos de Carrió, que bueno, obviamente pertenecen a su, o la deben querer mucho, me imagino, también omiten estos datos. Estamos hablando de la señora que lo manda a este chico, vaya a saber por qué cuestión se mete en estos problemas. Yo tengo en claro por qué, ¿no? Hacer la denuncia. Esta es la estratega, digamos. Aquí comenzamos, decía, después tenemos, bueno, fue convención al constituyente y se dedicó a la política. Después se había separado de su primer marido, que es el presidente de la sociedad rural del Chaco, un señor que no tiene... Vamos no tiene ni arte metiéndonos en lo hondo. Bueno, vamos, cómo no.
Esto incluso, lo que voy a contar ahora, lo contó el misionero Ramón Puerta. El en una ex gobernador reunión de Misiones. amigos, que fue presidente por 2 días de la Argentina. Bien, dicho de Embajador en España. Ex Ramón Puerta. Ramón Puerta. O sea, Puerta les dijo esto a una gente que había reunido para comer, hablando de Carrió. Les dijo que Carrió era muy linda cuando era joven, era escultural, y que usaba su belleza para salir con señores de dinero, mayores preferentemente, casados también preferentemente, porque eran los que tenían más para perder. En mi barrio se dice, los extorsionaba. No sé. Esa palabra yo no la voy a usar de ninguna manera. Esto cuenta Puerta. Esto cuenta Puerta. Es más, cuenta una anécdota. Según Puerta, después de la crisis del Corralito, estamos hablando esto en el año 2002 más o menos, que lo cuenta Puerta. Ahí. Después de la crisis del Corralito, Carrió fue a ver a la hermana de Eduardo Escasani. Ajá. Escasani eran los dueños del Banco Galicia. Dicen que la doctora Carrió va a ver a esta señora para avisarle que iba a hacer una mega denuncia contra el hermano, contra Eduardo. En el medio se mete Mariano Grondona, El periodista. La invita a comer a su casa, donde estaba Eduardo Escasani también. Grondona invita al dueño del Banco de Galicia y a Elisa Carrió a comer a su casa. A comer a la casa. Bien. Ahí se encuentran. Obviamente, dice Puerta, nadie sabe lo que se habló en la reunión, porque fueron los 3. Pero sí que la hermana, días después, la hermana del banquero, la hermana de la señora que Carrió había ido a ver en primera instancia para avisarle de la denuncia contra el hermano, gente rara que te avisa que te va a denunciar. Es raro eso. Sí, no se avisa, directamente van, pum, te denuncian. Claro, y ahí denunciar. Dice que la señora esta le cuenta después a Puerta que le pusieron textual un paquete de dinero para no seguir con la denuncia contra el banco. A Carrió. La cuestión es que Carrió lo que hace con ese dinero, se toma unas vacaciones, megas vacaciones en Estados Unidos y gasta a lo pavote. Por eso siempre van a escuchar que ella llora de miseria. No tengo esto, que me cobro poco, porque vive gastando plata. Porque ella aquí en la Argentina se muestra casi como una espartana. Pero cuando sale de vacaciones, dicen, gasta hasta fortuna. Que no tiene, claro. Bien. Bueno, Puerta también contó que tuvo buenos amigos en la administración militar del Chaco. Le avisa a la hermana de Escasani, que era el dueño del Banco de Galicia, les voy a hacer un agujero. Algo así, sí. Y después no pasó nada. No. Y la propia hermana de Escasani cuenta que le pusieron que plata. Puso un paquete de plata. Claro, le pusieron plata. Bien. Eso también en mi barrio se llama extorsión. Bueno, está bien. Una cosa que también dijo Puerta es que Carrió, como su familia, son racistas. Dijo que no le gustan ni los judíos ni los negros. Cualquier reclamo que le reclamen al ex gobernador de Misiones, nosotros no. Que le pregunten a Puerta. Es más, para ilustrar el tema de su racismo, vamos a mencionar aquí a una doctora, una médica alemana, Mónica Müller, que es la esposa de Horacio Verbitsky. No sé si sigue siendo la esposa, está casado, no sé, bueno. La doctora Müller es antinazi a morir. Es alemana, pero digo, es completamente ajena.
Y en una reunión en su casa, dicen que Carrió hizo comentarios despectivos contra los judíos. Y que la doctora Müller, la mujer de Berensky, no quiso saber nunca más con invitarla. Dice que se enojó tanto Bien. esta señora que no le gustó. ¿Viste? Racista y antisemita. Y yo me imagino, la verdad me imagino, porque además como es tan verborrágica y tan intensa a la hora de hablar, a veces me parece que se pasa de rosca y dice cosas que Bárbaro. no debiera. Pero bueno, Bueno, sigamos. bueno, seguimos. También hay una leyenda o algo que aparece también muy difuso, muy controversial, muy que sí, que no, que es así, que se desmiente, que no se desmiente, que se habla del hijo de Carrió con contactos con el narco en México. En realidad la historia tiene una base de verdad, de certeza. Es un hombre que ya debe tener 55 años. Pero cuando tenía como 25, Enrique, que es el primer hijo de Carrió, el mayor, Enrique Santos. Enrique Santos, claro. Enrique tuvo un problemita. No decimos acá que una tonelada de nada. No. Tenía 25 kilitos. Ah, nada más. Y- 25 kilos de qué. 25 kilos nunca se especificó de qué. Pero el caso es que fue preso. Porque los que hicieron el operativo no creyeron en eso de que es para consumo personal, es para consumo ¿Quién no personal. tiene 25 kilos? Bueno, entonces fue preso mal. Por supuesto, ella movió sus influencias, trabajó mucho, logró la excarcelación de Enrique y lo fletó, le puso una estampilla en el Lo culo mandó al y exterior. lo fletó Claro. a Londres a estudiar arte escénico. Arte escénico. Sí. De ahí el hombre se fue a México, creo que vive en Guadalajara. Y cada tanto aparece, ¿viste? Vinculado a Aparecen algún cártel. unas fakes, o que después dicen de fakes, vinculado con alguna situación de esta. Viste ¿no? que Con Lilita esta gente. permanentemente habla de cosas del narcotráfico y también de algo que ahora vamos a descular por qué lo hace. Habla mucho y se muestra estar interiorizada y mezclada con el submundo de los agentes de inteligencia, los espías y buchones y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, esto es interesante lo que decís. Ella tiene muy buenos vínculos con Estiuso. Con Pertenece Jaime Estiuso. al grupo de Estiuso. Claro. Al Lauchón Viale dicen Que no mataron. lo sé. Lauchón Viale es aquel que la policía entró, Sí, lo encontró y lo acribilló. lo acribillaron, ¿Y quién lo hicieron más? pasar a mejor vida. Raúl Martins. Ajá, Raúl Martínez. ¿Quién es Raúl Martins? Dirán Ex-IDE. ustedes. Yo también dije lo mismo y me contestaron. Es un ex-IDE también. Estamos hablando de gente que es mayor ya. Sí, sí, pesada. Que algunos, claro, que tienen Muy pesada. un alto de carpetas así, de todo el mundo. Estos son los que se te meten en la cama para ver con quién estás. Saben todo de ti. De vos no. De ahí la cercanía de cierta información de Carrió. Exacto. De ahí es donde ella maneja esta información. Correcto. Ahora este Martins, ¿qué es hoy en día? Martins está por ser extraditado. Fue un problema judicial que detonó hace unos años. Me acuerdo de las fotos de Raúl Martins, que se va a México, un señor grande ya, vuelvo a decir, hablando de 70, 80 años, pero que instaló en México un negocio muy lucrativo, Ajá. un puticlub, por mira. decirlo de alguna manera Sí. elegante. Y está imputado por tráfico de drogas, trata de personas, en fin, prostitución. Bueno, Sí, sí. lo que le busques, tirarle con el código a Martins. De todo un poquito. Martins, por alguna razón que desconozco, está libre en México, pero está esperando ser extraditado en la Argentina. Ujú. Acá debería ser la doctora Servini, no ex de Cubría, no, viuda de Cubría, la que firme esa orden para traerlo a Martins para acá. Pero por alguna razón eso se demora, parece que va caminando a México a llevar el papel. No lo sé.
Pero estamos hablando de años, no de ahora, de años. Estos son los amigos de Carrió. Sí. Después tenemos a Néstor Kirchner. ¿Te acuerdas que Néstor de Kirchner? Primero dijo que había que votarlo a Néstor para joderlo a Menem. Pero después como que se enemistó con Néstor. Y hay que decir que Néstor la protegía. Ah, mira. Claro, a Néstor le era funcionario. Entonces, ¿qué hacía? Partía la oposición. Es especialista en esto. Después vamos a hablar del tema porque es muy interesante. Es especialista a ver cómo hace política, cómo arma y desarma. Arma algo e inmediatamente Lo rompe. Tiene una facilidad para dinamitar lo que ella misma construye, que la verdad yo lo he visto pocas veces en un dirigente político. Pero no sé, algo que ella tiene, etc. Recordemos que lo jodió a De Narváez. No quiso que De Narváez manejara la Cámara de Diputados. Se opuso. Después se alió con el PRO. Uh-huh. Y del cual primero dijo que era un contrabandista, un sinvergüenza, y después era el hermano. Dijo, es un límite. Después claro. Pino Solanas le hizo notar esto de una alianza con Macri. ¿Te imaginas Pino? Un trosco importante, no se iba a aliar justamente con un Macri, ni mucho menos. Correcto. De hecho, no se alió con... ¿Y qué respondió Lilita? Y Lilita le dijo que ella se acercaba a Macri para después denunciarlo desde adentro, y dejarlo mal parado y en consecuencia terminar con el PRO. Y bueno, fue un poco lo que hizo. Y es un poco lo que hizo también. No son pocos los que se quejan. Pero perdón. El expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, un nombre que no hace falta, digamos, entrar en detalles, dijo lo siguiente, lo que vamos a escuchar de la señora Elisa Carrió en su momento. Otra candidata, la doctora Carrió, de lo peor que se pueda pedir, porque es hipócrita, Esto en boca de Alfonsín es fuerte, ¿no? Que Alfonsín te haya dicho que sos lo peor que se pueda conseguir porque sos hipócrita, habiendo sido o tenido buena relación con tu padre. No, pero aparte fue casi y viniendo del radicalismo, es fuerte, ¿eh? Fue Alfonsín, ella lo contó y lo reconoce. Fue Alfonsín el primero que dentro de la Unión Cívica Radical cree en ella. Avancemos. Y la designa convencional constituyente, ¿no? Dale. Pero bueno, decíamos, son muchas los episodios donde los manejos de Carrió. Esta es la escuelita. Política, esta es la escuelita, digamos, de donde se nutrieron sus enseñanzas Joffre y Del Gaiso. Y sí. Y sí. Con esta profesora aprendieron todo lo que hacen. Las extorsiones, las falsas denuncias. Por eso están ante semejante problema hoy. Paralela a su actividad política, esto de circular siempre, ya sea como denunciante, como lo que vos quieras, hay episodios que no la dejan bien parada, que tienen que ver, decíamos, con este tema de las extorsiones, de cómo se aprieta. Sí, de inflar un gran globo por una supuesta causa, por corrupción, y después desarmarla. Se habla también de idéntico procedimiento para un laboratorio que se llama Abbott. ¡Epa! Bueno, nosotros hemos comentado aquí, y quienes han escuchado o visto televisión en la última campaña electoral de la Argentina,
lo han visto y la han escuchado a Carrió hablar que después de la campaña iba a hacer una fuerte denuncia del PAMI, porque ella no denunciaba en campaña, lo cual es una aberración, porque tenía sus diputados y los diputados están, si saben, obligados a hacer una denuncia por corrupción. Pero ella decía, después de la campaña vamos a hablar del PAMI. Las campañas pasaron y Carrió no abrió la boca de lo que pasó en el PAMI. Pero sigamos con este laboratorio Abbott. Con Abbott la cosa fue mucho más. El que trabajaba para Abbott era Sebastián Forza, uno de los muertos del triple crimen. O sea, esto no quiere decir que el laboratorio esté implicado en esto, ni mucho menos. El tipo no es que era como inorgánico, iba y venía, hacía cosas por su cuenta. Enterada, Carrió le ofreció, habló con la gente del laboratorio de que iba a iniciar una denuncia. Aceleremos porque para que se investigue. No llegamos esto. Bien, bueno. En tiempo y forma. Bueno, esto terminó con una cuenta bancaria en Estados Unidos donde Abbott depositó una suma que nunca se conocerá. No se conoció en ese momento ni se conocerá ahora. Ahí tenemos. Bien. ¿Tenemos datos? Sí. Ay, pero es una letra muy chiquita. Si la doctora Carrió los necesita, tenemos los datos de la cuenta donde Abbott le depositó un dinero. No tenemos problema, ¿no? Sí. Podemos colaborar con Lilita. ¿Cómo no? Después tenemos una denuncia también que le hizo Mariana Zubik a una empresa de ambulancias, Emerger, que el dueño de Emerger era Zubik lo acusó de trasladar drogas, porque el dueño de la ambulancia era un tal señor Zacarías, que era hermano de un Zacarías que estuvo involucrado en un tema de efedrina con el Cedronar, en fin, era una cosa así. El negocio de este Zacarías era perfectamente legal, vos podés tener una ambulancia, la equipa, se la alquila, o sea, cualquiera, no quiere decir nada, digo, no. Pero, la cuestión es que Zubik también amenazó con la denuncia, en realidad lo denunció, pero hubo una negociación de parte del entorno de Zubik para no continuar con la denuncia, con las denuncias mediáticas. ¡Epa! Bien. Si no es una extorsión, es muy parecido. Sí. A ver, tenemos operaciones políticas desde Carrió, operaciones contra Daniel Angelici, le hizo una operación inclusive a María Eugenia Vidal, la quiso operar porque María Eugenia no le daba lugar en las listas. Bueno, en fin. En el caso de Angelici, de Daniel Angelici, tenía que ver con su necesidad de ser candidata a senadora. Lo acusó Angelici, no sé si te acordarás, de todo. De haber intentado frenar las causas Otesur y Repsol, el vaciamiento de YPF, haber acordado con el juez Ollarvide su jubilación para evitar juicio político. Después, todo terminó con lo que Carrió llamó un final feliz. Parece que se pusieron de acuerdo. Apareció el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, gran leobista también y negociador. Y al día siguiente Carrió dejó de hablar del ajuste brutal de las tarifas, del agua, de todo, en el gobierno de Mauricio. Sea bueno. Sí. Decíamos a María Eugenia Vidal también. Después en el camino perdió a Magdalani. En el camino perdió 2 juicios con Eduardo Duhalde. Antes de que estuviera en Cambiemos. Por hablar, digamos, por mentir. Claro, lo acusó a Duhalde de ser el jefe del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y perdió las 2 veces. Perdió las 2 veces, creo que Duhalde donó al Garra con la plata que le ganó, bueno, no sé. No me acuerdo bien de eso. Bueno, y dicen que ella lava su dinero, dicen, no lo sé,
tiene una amiga, muy amiga, que tiene una agencia de viajes. Por eso viaja tanto, además. Entonces, a través de la agencia de viajes, que es Funtime, Firenze Viajes, ahí sería la socia en la sombra, sería una cosita así. Y de ahí, estas cosas que... Ujú. Esta cantidad de... Bueno, pero hay más. Pero vamos directamente a lo que nos importa. ¿Por qué la doctora Carrió está blindada mediáticamente por los dos principales medios de la Argentina, Clarín y La Nación? ¿Por qué? Fundamentalmente Clarín. Los dos, La Nación también. ¿Por qué? De La Nación, ya lo expliqué, se entiende. Claro, pero hay algo que une a los dos medios. Dale. Por eso... El pasado los une. Un pasado dudoso, claro. Recordemos, Papel Prensa es la empresa que provee el papel a todos los diarios de la Argentina. ¿Quiénes son los dueños? Clarín y La Nación. Se las sacaron a la familia Gravier, a Lidia Papaleo. Graeber. Gravier es el otro, el marido. Que murió en un dudoso accidente. Exacto, en un accidente de aviación que se cayó el avión. Correcto. Se lo Y don reconoció David por el Gravier, reloj. Exacto, no se supo nunca más. Aparece, entra a jugar ahí el dinero que los montoneros tenían por el tema del secuestro de los hermanos Born, que una parte dejaron en Cuba y otra parte tenían acá. Bueno, una cosa así de... Con La Lilita cuestión- más joven, obviamente. Por supuesto. No, en esto no participa Lilita en el teje-maneje de Papel Prensa, de la compra, la venta, el no sé, se apropiaron, me estafaron, en fin. Los dimes y diretes que rodean el tema de Papel Prensa. Ustedes van a ver que siempre Lilita defiende al Grupo Clarín. Y ella lo reconoce. Ella dice, yo siempre defiendo al Grupo Clarín, el Grupo Clarín, el Grupo Clarín. Y en consecuencia Papel Prensa. Ella fue una férrea defensora de Papel Prensa. Nunca desmintió siempre que Clarín y La Nación se hayan apropiado o le hayan birlado Papel Prensa a sus dueños legítimos, que es lo que sostiene la otra parte de esta historia. Ese conflicto que hay, nosotros no vamos a... La cuestión es que el vínculo tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué esta cosa de... Y Clarín por otro lado, o sea, ella defiende a Clarín y Clarín por otro lado Defiende a Carrió. se tira sobre la granada si se trata de Carrió. Los hijos de la señora Ernestina de Noble. Otro conflicto que decían que era hijo de desaparecidos. Sí, recordamos aquel Digamos que juicio todo el y mundo demás. sabe que son chicos adoptados. Época del kirchnerismo. Claro, el kirchnerismo empezó a joder con que eran desaparecidos. Correcto. No son hijos de desaparecidos los chicos, pero esos chicos fueron apropiados ilegalmente. Correcto. Aunque no fueran hijos de desaparecidos. Hay que decir que la adopción de esos chicos no fue muy legal, Sí, que digamos. fueron conseguidos por el expresidente de Videla, facto claro. de Paraguay. Videla le pide a A Stroessner Stroessner que les mande a los chicos. Y eso es lo que... Bueno, En fin. pero Es salimos decir, de Noble. Está claro, no, bueno, pero vale Noble. Ahora tenemos dónde aparece Carrió aquí. Carrió aparece en lo siguiente. Héctor Mañeto, el CEO de Clarín, el tipo más mencionado después de la señora de Noble, el tipo que puede voltear un presidente, El malo de puede la película. colocar a alguien. Digo, Héctor Mañeto, uno flaquito, uno no aparece, o sea, no Sí, aparece el mucho en poder, la cara, el poder. pero es el verdadero poder mediático en la Argentina. Héctor Mañeto también tiene hijos adoptivos, que se los consiguió Carrió. Ah, mira. Por eso, Clarín la va a defender a Lilita. Mientras ella era funcionaria en el Chaco. Esto fue en época de la dictadura, ¿no? Claro, mientras ella era funcionaria en el Chaco, Le consiguió los dos chicos 2 o 3 creo que son. No, a 2, Mañeto. a Mañeto. Mira vos. Por eso Mañeto siempre la va a defender. Es más, él habla de su amiga personal, Elisa Carrió.
por eso ese blindaje que tiene y esa eso de presentarla como una Dalid en la lucha por la moral, la república, la democracia, y etcétera, etcétera. Tiene que ver con esto. Muy bien. Es más, es una declaración del propio Mañeto. Mañeto se lo dijo a un señor que era periodista. Bueno, gran parte de este informe fue derribado hace 10 años. Los telefonazos, las influencias, el poder político, el poder judicial. Una dirigencia política que por, como dije antes, tener entujes sucio, jamás habló de Carrió. Y por otra parte, la astucia de una Carrió teniendo encarpetado a todo el mundo por si abren la boca. Esta es parte de la historia de Carrió, la que no quiere contar. Y que hoy traemos a este momento, a la actualidad, porque esta gente es la que hace denuncias de supuesta corrupción. Déjame agregar una sola cosa más. Eduardo Macaluce, diputado nacional. Un gran diputado. Nacional, y fue integrante del ARI. Correcto. Era uno de las, digamos, de los legisladores más destacados que tenía. Fue reconocido como el diputado del año en su momento. Sí. Él estuvo de acuerdo con la estatización de las AFJP. Y eso le ganó el odio de Lilita, porque salió, digamos, del redil, del rebaño. Y en ese momento Eduardo Macaluce dijo lo siguiente. En ese momento ella era muy joven, pero ahora es grande y sabe qué hacer. Un acuerdo con Coti Nosiglia nada tiene que ver con lo que ella ha venido predicando. Pasa de Alfredo Bravo a Nosiglia, pasa de hacer campaña en autitos que se rompían a aviones privados. Carrió trató de nazis e idiotas útiles a todos los que votaron por el pase. Recordemos, la estatización de la AFJP. Cuando en la época en que los nazis realmente estaban en la Argentina, ella se cayó la boca. Como se cayó la boca con la cuestión del esposo de quien le tiene la cartera, la señora Campagnoli, que va a juicio oral por un choreo en la municipalidad de Pilar ahora en agosto. En agosto, claro. Y como se cayó la boca también sobre el esposo de otra tenedora de carteras de ella, como era Mariana Zubik, ¿no? Y para cerrar yo quiero decir lo siguiente, por lo menos por hoy. Siempre llamó la atención la cantidad de dirigentes de valía, verdaderos cuadros políticos, que se fueron de Elisa Carrió pegando un portazo. Podríamos hacer una lista de 10 o 12 nombres, de los cuales muchos fueron diputados provinciales o nacionales y que han sido merecedores del premio al mejor legislador del año. Buenos legisladores, ¿no? Muy buenos Huartel legisladores. Martelo era uno, entre otros tantos. Siempre es que la gente de Lilita, el espacio que estas son las razones se por caracterizaba cuales por esto, por tener muy buenos legisladores. estas son las razones por las cuales mucha gente pega los portazos de esta coalición cívica capitaneada por quien no quiere hablar de su pasado. Y que toma a estos chiquitos, ¿no? Que no miran más allá de su propio ombligo y que son utilizados después para este tipo de fines, ¿no? Las denuncias y todo lo demás. Pues yo estoy seguro que Joffe, además de querer vivir mejor de lo que él puede, ¿no? Desconoce esta historia. Estamos ante la herramienta del fondo del problema AFA. Están los que quieren la privatización de los clubes y los que no quieren la privatización de los clubes.
causas judiciales aparte. Veremos quién gana. Si ganan los que quieren la privatización de los clubes de fútbol para lavar todo el dinero que falta lavar en la Argentina y dinero que viene del exterior, o ganan los que quieren los clubes como asociaciones civiles. Todo lo demás es material para un sainete que nos sigue distrayendo y que nos sigue distanciando de los problemas del cotidiano vivir de los argentinos. El primero de la mañana. 100% periodismo.